Bueno, aquí estamos otra vez nuevamente con el profesor Javier Nieves Brizuela en otro coloquio de mosquetero. ¿Cómo está, Javier? ¿Está Con todo? mucho frío aquí en Bogotá, mucho Sí. frío, Alejandro. No, aquí estamos todavía también en tiempo de lluvia, ¿no? Está lloviendo bastante por estas latitudes. Sí, bueno, para ver, ¿estamos en qué mes? Estamos en Sí, no, noviembre. un mes fuerte para la lluvia, sí, Sí. Y bueno, noviembre. un mes fuerte también para la política, porque poco a poco ya hemos visto cómo la libertad ha retrocedido bastante, pero los aliados, los que la defienden, estamos viendo también que han optado por ciertas posturas y hasta cierto punto también unirse, ¿no? Estamos hablando de esta nueva propuesta de algunos, de algunas personas de Iberoamérica, que es por parte del partido Vox, que es el Foro de Madrid, ¿no? ¿Qué opina usted de eso, señor Javier? ¿Cómo está? Bueno, yo hoy escribí un artículo en estos días y entonces lo coloqué, lo colgué en las redes, ah, mm, primero alegrándome, mostrando mi satisfacción por la iniciativa de Vox de hacer esa convocatoria. Y como sé que iba a parecer algo extraño, porque uno dice, bueno, ¿qué tendría que ver? Dirían muchos, ¿qué tiene que ver Vox España con el Foro de Sao Paulo? Pues eh, cuando lees el enunciado, ves que abiertamente Vox toma la iniciativa de manera deliberada, oponerse a las estrategias, las políticas y las conductas del Foro de Sao Paulo. Entonces muchos podrían preguntarse, pero qué tiene que ver Vox con esto? Pues, por eso se me ocurrió presentar el artículo iniciándolo con un recordatorio respecto al choque de civilizaciones de Samuel Huntington, porque me pareció como la curiosidad de Huntington, del planteamiento de Huntington, me pareció apropiado en este momento, cuando en ese libro él presenta, cuando hace la subdivisión de lo que a su juicio, cómo están conformadas las civilizaciones, él presenta a América Latina como una civilización, pero curiosamente deja abierta la posibilidad, la reflexión de que esta civilización estaría encabezada por España como el Estado, como el Estado. Tuviste que también él dice qué Estado están al frente de cada una de estas civilizaciones como él las presenta, como él las organiza. Entonces, deja claro que Occidente, el estado más fuerte de Occidente es Estados Unidos, serían Estados Unidos, Inglaterra, y en cierta manera también presenta, en cierta manera, deja abierta la posibilidad de Alemania, aun cuando él escribió este libro todavía no estaba claro el curso de Alemania, porque el libro del 96 es ciertamente, pero el curso de Alemania, es decir, el desarrollo de Alemania después de la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros con esto? ¿Cómo lo vi? Que son los países de habla hispana y no hay casualidad en el destino, lo que ha significado para el destino de América Latina, el hecho de que fue España la que lideró todo el movimiento con Cristóbal Colón. Es decir, no fue la corona portuguesa, fue la corona española la que financió a Colón. Por lo tanto, la bula, la intercaetera de Alejandro VI, le da la potestad para la distribución del mundo es a la corona española. Entonces, a partir de allí es cuando ellos inician el proceso de entonces conquista como tal y colonización. Entonces, no solamente nos une una lengua. Si yo recordamos un poco el planteamiento central del libro del buen salvaje al buen revolucionario, ves cómo Carlos Rangel toma muchos de los elementos con los cuales él termina identificando a la civilización latinoamericana, porque también Carlos Rangel lo hace, y por cierto, junto con él, por supuesto, Jean-François Rebel. Ellos miran a América Latina como una civilización y el peso específico de las instituciones que nosotros heredamos a pesar del triunfo de las guerras independentistas, el peso específico
fueron las instituciones que nosotros heredamos de la corona española y luego el drama nuestro. Es decir, que a pesar del triunfo de las guerras de independencia, ni Bolívar, ni O'Higgins, ni San Martín, ni ninguno se zafaron de las instituciones, sobre todo las instituciones opresivas. Es decir, de la misma manera como España seguía atada a instituciones opresivas de la Edad Media, nosotros las heredamos y continuamos atados a las mismas instituciones opresivas de la corona española hasta el sol de hoy. Y recuerda que para Carlos Rangel ese elemento es central, eso nos unifica. Sí, No es que a Venezuela le va mal, es que a toda América Latina tiene una mácula, toda América Latina carga con un peso. Por esa razón, entonces, es lo que planteo yo en mi último libro, Consenso de Washington. El éxito del Foro de Sao Paulo no se debe solo al hecho de que, como dicen, la superinteligencia de Fidel Castro y de Lula, que lograron copar todo el continente. Lo que yo estoy planteando en mi libro, Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo, es que ellos tenían en gran medida garantizado un éxito porque el programa, la mentalidad, las ideas del Foro de Sao Paulo, es decir, de Castro, de Lula y todo este grupo que impulsa en el año 90, 91, impulsan el foro, coinciden, yo uso la palabra se alinean con algo que ya nosotros traíamos de antes, Alejandro. Es decir, ya nosotros éramos así, entonces no resultó tan difícil al Foro de Sao Paulo entroncar, alinear, hacer coincidir sus ideas anacrónicas, sus ideas obsoletas, sus ideas retrógradas con el montón de mitos, complejos de víctima, psicología de fracasado que nosotros veníamos arrastrando prácticamente desde que nacimos como naciones. Es decir, desde antes, durante la colonia y luego desde que nacimos como naciones. Entonces tú ves allí ese éxito y cómo todavía mucha gente se pregunta cómo es posible que estos tipos, después de haber arruinado, de haber paralizado las posibilidades de desarrollo y de éxito económico de nuestras naciones, todavía tú consigas millones de latinoamericanos que apuestan a esta situación. Y lo ves en el drama de las elecciones de hoy en los Estados Unidos. Es decir, hay 30 millones de latinos, están decidiendo y hay una batalla que debería estar clara. Si las personas, muchos salieron huyendo de sus propios países, buscando el sueño americano, ¿cómo es posible que en este momento quien encarna el derrumbe de ese sueño tenga posibilidades y apuesta que tiene posibilidades de agarrar una buena tajada de esa torta de 30 millones de latinos con derecho a voto para instalarse en la Casa Blanca y derrotar las posibilidades de continuidad del presidente Trump, que en realidad lo que representa, lo que encarna es una posibilidad de detener al comunismo, de sacarlo de América al comunismo, de sacar a los rusos, de sacar a los chinos y de detener de una vez por todas a la narcotiranía castrocomunista cubana. sí, bueno, totalmente de acuerdo con usted. La Carta de Madrid, como así la han llamado algunos de sus, bueno, como está llamada así, establece muchas de las cosas que usted en su libro El Consenso de Washington versus el Foro de Sao Paulo establece, ¿no? Primero que el comunismo, el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. Es básico y necesario el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, libertad de expresión y la propiedad privada. La defensa de nuestras Así es. libertades, esto es lo que explica la Carta de Madrid. La defensa de nuestras Sí. libertades no es solo en el ámbito político, sino también en las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia. Creo que estos dos últimos, los que defendemos la libertad, los hemos como menospreciado y hemos permitido que la izquierda se meta de lleno en estas dos últimas instituciones, que son la academia y los medios de comunicación. Están tomados, por no decir todo, pero gran parte de ellos están tomados por la izquierda. Y entre los firmantes, 6 personalidades muy importantes en donde está Santiago Abascal, María Corina Machado, la senadora colombiana María Cabal, María Fernanda. María Uh -huh. Fernanda Cabal, muy, muy cercana al movimiento de la libertad, por la lucha de la libertad, no solamente en Venezuela, sino en todas las naciones de Latinoamérica. También está José Antonio Cast y algunos, el eurodiputado también, Hernán Terch, y el hijo de
Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. ¿Usted ve alguna posibilidad real de que este foro de Madrid avance y que la prosperidad llegue a nuestras naciones? La verdad es que usted lo dijo, usted no pudo explicar mejor a Carlos Rangel. Creo que Carlos Rangel le explica por qué Hispanoamérica, y él se enfoca en el mundo hispano, por eso mismo, en una mentalidad que siempre ha sido derrotera, pesimista y bueno, siempre ha buscado lo fácil. Y él examinó de México hasta la Patagonia cuáles eran los problemas de Hispanoamérica, porque él no se enfocó en Brasil, aunque tenemos algunas similitudes con Brasil. Él no se enfocó en la situación brasilera, porque hasta la independencia brasileña no fue tan abrupta y tan fuerte como lo fue la de Hispanoamérica a España, ¿no? Entonces, usted ve que esta alianza, esta posible alianza, creo que es necesaria y también para limpiar la imagen que nos han inculcado sobre España durante todos estos años, es necesaria, ¿no lo cree? ¿Y cómo cree que se puede implementar? Bueno, yo retomando allí el agrado que te dije al principio, que me agradaba mucho que Vox hubiese tomado esta iniciativa, alguien debía tomarla, pero qué bueno que lo hace la tercera fuerza política de España y una fuerza política proyectada. Es decir, si de algo estamos absolutamente convencidos al día de hoy, es que el nivel de la fortaleza doctrinaria de Vox es lo que precisamente le va a permitir, y la determinación libertaria de Vox es lo que le va a permitir posiblemente incluso abandonar ese tercer lugar de fuerza política yo en lo personal veo, no es un gusto, no es que mi corazoncito dice que ocurra, yo creo que va a ocurrir un ascenso todavía mucho más importante de Vox hacia las altas esferas del gobierno en España, lo cual respondería a mi juicio parte de tu pregunta, Alejandro, porque contar con el entusiasmo, el apoyo, la determinación, la orientación, el aliento de Vox para darle fuerza, terminar de darle forma y fuerza al Foro de Madrid, es decir, que nos corresponde a nosotros en los países de América Latina, empujar en la misma dirección, con las mismas ganas, con la misma determinación, con la misma fuerza, con la misma fortaleza y coherencia doctrinaria con la que lo está haciendo Vox, nos puede dar, es lo que nos puede encaminar hacia la conformación de un frente sólido que nos permita detener al Foro de Sao Paulo. Por otro lado, miro otra cosa, Alejandro. Yo siempre, las personas más cercanas a mí suelen decir que yo soy muy optimista, y sí lo soy. Si observas un poco la primera parte de mi libro, Consenso de Washington versus Foro de Sao Paulo, yo no determino quién va a ganar al final esto. Al contrario, dejo abierta la posibilidad de que el triunfo es nuestro, el triunfo es el triunfo de la libertad. Y lo que observamos ahora, y a veces con temor y con desazón, ciertamente, es un forcejeo. Claro, cuando yo acerco mucho el lente a los incendios, cuando yo veo la situación chilena, cuando veo cómo retrocedimos y tuvimos que retroceder en Brasil, cuando veo lo que acaba de pasar en Bolivia, cuando vemos lo que acaba de pasar en Chile con el triunfo más del 77% votó estar de acuerdo con el cambio de la constitución. Entonces, no es, ciertamente, uno le entra con un poquito de desazón, pero al mismo tiempo cuando vemos la imposibilidad de la justicia colombiana por seguir desarrollando la estrategia del foro en cuanto a arrinconar, cercar y arrinconar al presidente Uribe, por una parte, y al Centro Democrático, por supuesto, cuando vemos al mismo tiempo la posibilidad cierta de que no cesen, independientemente de lo que ocurra hoy en las elecciones norteamericanas, de que no cesen las presiones internacionales para ponerle fin a la narcotiranía en Venezuela, lo cual significaría absolutamente también arrinconar y cercar tanto a la narcotiranía nicaragüense como a la narcotiranía castrocomunista en la propia Cuba. Entonces, cuando tú ves que mal que bien, una especie de deslinde que pretende el presidente Luis Abinader respecto al foro, donde yo estoy pidiendo en el libro que tiene que ser abierto, debe decir abiertamente que se separa del foro de Sao Paulo, pues tanto Luis Abinader como el partido que lo llevó a la presidencia, sí, el partido con el cual él gana la presidencia de República Dominicana,
allí donde habían 10 organizaciones del Foro de Sao Paulo. Es del foro, pero el primer paso importante que hace Luis Abinader es tratar de acercarse a la administración del presidente Trump y establecer ese vínculo que se estableció a través entre él y Mike Pompeo. Cuando vemos esto, cuando vemos la solidez que mantiene el liderazgo del presidente Nayib Bukele en El Salvador, cuando vemos al mismo tiempo que, si bien es cierto en el caso de Panamá, Luis Cortizo es ficha del foro, han tratado de mantenerse, hacen un esfuerzo por mantenerse como deslindados. Hay que continuar la presión para que se deslinden, así como en su momento Lenín Moreno se deslindó del foro y se abrió hacia otra ruta. Nosotros necesitamos presionar esto, incluso en Bolivia, donde miramos ahora que si se mantiene la claridad respecto a tratar de recuperar la iniciativa de las protestas populares que dieron al traste con el fraude de Evo Morales, es posible que esa presión alcance incluso para ejercer sobre Luis Arce una tendencia que lo mantenga. Es decir, nosotros nos conformaríamos momentáneamente en esas pujas y forcejeos entre el foro y lo que él representa como ataque a la libertad y la democracia, y lo que representamos nosotros como lucha determinante a favor de la libertad y la democracia. Nos conformaríamos en Bolivia con que incluso no se deslinde, aunque sea de Evo Morales, porque no es lo mismo el MAS bajo el liderazgo de una presidencia de Luis Arce que la de Evo Morales, que es descaradamente, no solo por ignorante, sino este planteamiento entre, no es que tenía un gobierno malo, es que es un gobierno del mal, que como en el caso de Venezuela. Venezuela no hay un gobierno malo, es un gobierno del mal. Eso, o sea, hay una diferenciación cualitativa en esta definición. Es decir, los malos, los peores de cada uno de nuestros países se instalaron a través del Foro de Sao Paulo en la administración de nuestros países, los arruinaron y pretenden aún así continuar dirigiendo nuestras naciones para usarla contra la línea de flotación de la democracia en el continente. Entonces, no veo que, vimos que a partir de 2015, una masa importante de ciudadanos latinoamericanos comenzó a virar de la izquierda hacia las posiciones del centro y la derecha. Hemos sido frenados y al mismo tiempo nosotros hemos avanzado. Entonces, depende de que esta puja, este forcejeo, esto que yo he venido llamando en mi libro El Interregno, aquella posición, por cierto, de Gramsci, debo admitirlo, pero en las posiciones de crisis, cuando ninguno de los dos podemos vencer al otro y se crean estas situaciones en las cuales lo nuevo están haciendo, como lo viejo está muriendo y lo nuevo no termina de nacer, que es más o menos lo que estoy mirando, lo que estamos ahora mirando en el continente. En ese momento es cuando tenemos que redoblar el esfuerzo por inclinar la balanza a favor nuestro. Y en ese sentido, la formación del Foro de Madrid viene a constituir un elemento positivo que puede terminar nucleándonos, que es lo que yo veo. Es decir, que cese la dispersión de los factores de la democracia y la libertad, que puedan nuclearse alrededor de una estructura, tal cual como los comunistas y los socialistas están nucleados alrededor del Foro de Sao Paulo, y yo estoy absolutamente seguro que en ese momento la balanza se va a inclinar a nuestro favor. Yo opino lo mismo, creo que hay que empezar por nuclearse. Eso es un problema que ha tenido la derecha eh, y que la izquierda ha sabido manejarlo muy bien, porque la izquierda puede ser centro, izquierda, izquierda radical, izquierda indigenista, izquierda feminista, pero logran nuclearse y tener un movimiento político o un grupo de presión que vaya hacia un objetivo concreto. En ese sentido de idea, siento que, por ejemplo, Argentina, los movimientos de izquierda, principalmente el peronismo, kirchnerismo, ha sabido manejar esos movimientos que buscan reivindicaciones, pero que terminan siendo disputas políticas para restarle credibilidad o restarle votos al gobernante de turno. Entonces, no sé, ¿qué opina usted sobre estos movimientos de izquierda? Aunque no son de izquierda propiamente, pero los líderes terminan guiándose a la izquierda para tener una masa de votos, porque para ellos eso es lo que significa la mayoría de las personas que comparten esos sentimientos. Muchas veces de revanchismo, de, de represión por parte de viejas castas políticas,
pero al fin y al cabo siguen siendo para ellos nada más un número más para incrementarle las masas electorales. Bueno, yo a veces, no, en los últimos meses, he tratado de mirar este asunto nuestro de cómo una buena cantidad de grupos y de agrupaciones sociales que no las veo total, absolutamente cuadradas, así como la FARC, como el ELN, como el PSUV en Venezuela, como los partidos comunistas, sobre todo el cubano y el nicaragüense. Vemos que son formas de organización que agrupa a personas que están solicitan, hay una demanda de identidad. En ese sentido, coincido plenamente con el enfoque de Francis Fukuyama en su último libro, Identidad, en donde precisamente como nosotros, las democracias liberales, no hemos sabido darle satisfacción a esas demandas. Obviamente, las demandas continúan, las demandas de identidad, respeto, reconocimiento, que los tres, digamos, son elementos centrales en muchos de estos grupos, llámense de género o no, pero digamos así, el elemento central que los une es una demanda de identidad. Y como las democracias liberales no hemos sabido darle respuesta, obviamente en política no existe el vacío y tenemos a un grupo ahí atrás pendiente de todas estas cosas. Y entonces el Foro de Sao Paulo ha tratado de darle respuesta. Nunca se las dio desde el gobierno, obviamente, ¿no? Pero ha tratado de darle respuesta para manipularlas y usarlas. Y al fin y al cabo, entonces, nosotros, al mismo tiempo, a no tener una política clara que nos permita nuclearlos acá y dar respuesta a la demanda de identidad de ellos, hemos permitido entonces que ellos queden atrapados en los brazos perversos del Foro de Sao Paulo, que no trabaja para reivindicar esas demandas, sino para usarlos, como tú bien has dicho, para usarlos de carne de cañón y empujarlos adelante, llevarlos adelante en la lucha donde sí está claro el objetivo del Foro de Sao Paulo, que es el debilitamiento de nuestras democracias, el debilitamiento de la libertad, el debilitamiento de los principios y los valores con los cuales nosotros en Occidente y nosotros en América, pues hemos logrado construir la comunidad de naciones que tenemos. Entonces, es importante, por una parte, identificar esto. Estamos obligados a tratar de darle respuesta a estas demandas, porque ves lo que pasa. Por ejemplo, en el caso de Colombia, las reivindicaciones con las cuales se convocó el paro del 21 de noviembre del año pasado eran, yo digo, eran justas, eran razonables. Yo no tengo ningún problema contra esas demandas. Me parecieron, forma parte de las grandes demandas sociales que una sociedad está haciéndole a su élite y a su gobierno como para que sean satisfechas. Un aumento en el presupuesto de la educación, una corrección respecto, una forma de detener la violencia contra los líderes sociales, el asunto del costo de la vida, el desempleo, eso era normal. Pero ahí se colearon los del Foro de Sao Paulo con sus propias consignas y como nosotros al mismo tiempo nos atrincheramos detrás del presidente Duque, cuando vimos que realmente estaban siendo utilizados todo el movimiento y todas estas organizaciones estaban siendo utilizadas, era para lanzarlas como un torpedo contra la democracia. El foro no se inmiscuyó, no se colió, no se filtró en las movilizaciones del paro nacional del 21 de noviembre del año pasado en Colombia para satisfacer esas demandas, sino también para usarla, moldearla y redirigir el paro en contra del gobierno del presidente Duque. Lo mismo vemos nosotros en Chile, es decir, a no ser nosotros, al no poder haber resuelto incluso desde el gobierno del presidente Piñera, la satisfacción de las demandas, llámese de igualdad, mejores reivindicaciones, mejores signos de vida, y al mismo tiempo las demandas de esta cantidad de grupos que ahora los ves ahora quemando Chile, como no pudimos resolverle la satisfacción de esas demandas, obviamente están siendo utilizadas por las viudas de la Unidad Popular, están siendo utilizadas por todos los resentidos que no han logrado sanar las heridas que quedaron del golpe de Estado de septiembre de 1973. Entonces tú ves cómo arman una cantidad de mitos absolutamente, yo digo que infantiles, pero que en la mentalidad de quienes no han visto satisfechas sus demandas, pues cobran algún tipo de vida. Uno de esos mitos es la fulana sustitución de la constitución pinochetista
por lo que sería ahora la nueva constitución. Alejandro, la constitución pinochetista dejó de existir al final del gobierno del presidente Ricardo Lagos. No solamente tenemos aquí el problema de que una constitución no resuelve los problemas, es decir, que es un mito que le sembraron a la gente, que supuestamente van a poder encaminarse hacia una vida mejor si cambian la constitución. Ese es un mito y una falacia absolutamente absurda. Eso no, así no es como ocurren las cosas. Esto podía llegar a acuerdo, los factores políticos, sociales y económicos fundamentales de Chile, sin necesidad de torpear la constitución. Entonces, ¿dónde está la otra parte del cinismo, sobre todo del Partido Socialista? Alejandro, mira, difícilmente tú consigas en la realidad chilena una organización y una élite de liderazgo que haya disfrutado más la constitución de Pinochet que la del Partido Socialista. Lo disfrutó, pero hasta decir basta con el gobierno de Ricardo Lagos, y lo disfrutó hasta decir basta tanto con el primer gobierno como con el segundo gobierno de la señora Bachelet. Ellos fueron los grandes usufructuadores de esa constitución. Y el caso de las reformas, varias reformas impulsadas por el presidente Lagos, dieron por término, a mi juicio, los elementos centrales de lo que eso que llamarían, que yo no lo llamo, pero que ellos llamarían la constitución pinochetista. Lo que ha ocurrido allí ocurrió ahorita el domingo pasado, hay una batalla cultural que estaba planteada y, por cierto, va más allá, es decir, las banderas las tomaron muchos de los miembros del Foro de Sao Paulo, de las distintas, los sobrevivientes del que quedan de la Unidad Popular chilena, que fue derrotada en el 73 del siglo pasado, cuando intentaron colonizar al débil y fracasado Estado chileno, tal cual como el castrocomunismo secuestró al débil y fracasado Estado de Venezuela y nos llevó a la situación esta que estamos atravesando en este momento. Ahora, ¿cuándo, en qué momento una constitución que sirvió para construir, darle una base importantísima al desarrollo económico de Chile, al punto de lanzarlo prácticamente en línea directa hacia el primer mundo? ¿Dónde están? ¿Dónde se cometieron los errores? ¿Dónde están los elementos que hicieron posible que el 77% de la población chilena no quiera ver los numeritos, que son números fabulosos todavía ahora, son números extraordinarios, y prefiera ver entonces la necesidad de cambiar la constitución? ¿Sabe dónde estuvo? En la corrupción del Partido Socialista. Fue la corrupción del presidente Lago, las corrupciones de la presidente Bachelet en los dos gobiernos. A mí me encanta recordar, por ejemplo, cómo la presidenta ha tratado de minimizar el hecho de que su propio hijo, Sebastián Bachelet, y su esposa, Compañón, Natalia Compañón, por cierto, un apellido no Pinochet, un apellido pinochetista. La familia Compañón no es súper recontra hipermillonaria del Partido Socialista, es una familia de las grandes familias tradicionales de eso que ellos llaman pinochetismo, es decir, las familias millonarias por tradición en Chile. Y bueno, son esposos, Sebastián Bachelet y ella le pidieron varios millones al Banco Nacional de Chile, compraron un terreno, lo urbanizaron y luego lo vendieron por 9.000 millones de pesos y se ganaron más o menos entre 2.500, 3.000 millones de dólares en una sola jugada. Y no conforme con eso, no le pagaron al banco, Alejandro, no le pagaron al Banco Nacional, que es lo que hace que el Banco Nacional de Chile los demande y confisque una gran cantidad de propiedades que ellos tenían. Entonces estamos hablando de la corrupción. Entonces yo digo, la batalla cultural que se pierde en Chile en este momento, esto no es una batalla solamente entre el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es el gran beneficiario, porque su gente va a tratar de meterse ahora en la constituyente y de ser ellos quienes dirijan todo este proceso. Ok, pero es la batalla de la corrupción, de la mediocridad, es la vieja batalla de la viveza criolla, en este caso chilena, la que le gana la partida a las posibilidades reales que nacieron con la constitución de Pinochet en el terreno económico. Recordemos que eso fue una revolución liberal. Perdón, Alejandro, te digo más. Toda la revolución liberal chilena es anterior a Inglaterra y Estados Unidos, es decir, en Chile ya estábamos haciendo las cosas correctas antes de que Ronald Reagan ganara la presidencia de los Estados Unidos y antes de que Margaret Thatcher fuera nombrada primer ministro de Inglaterra. Es decir, nosotros prácticamente Chile le señaló un camino a mucha gente y ellos iniciaron
con el apoyo del presidente Pinochet, del general Pinochet, iniciaron un proceso que fue exitoso en Estados Unidos en la administración de Reagan y fue exitoso en Inglaterra en la administración de Margaret Thatcher. Y, por supuesto, veíamos cómo Chile se emparejó con estas dos naciones. Y están los números irrefutables. Los números son irrefutables. Los numeritos son exitosos. Entonces, ¿cómo es que el 77% ahora dice que no? Porque se permitió el liderazgo, incluido el presidente Piñera, permitieron entonces que las señales de debilitamiento institucional se quedaran como tales, cobraran forma y mandaran una señal equivocada a la población de que hay una élite que se está aprovechando y hay una amplia capa de la población que están saliendo desfavorecidas. Absolutamente. Cuando hablo del presidente Piñera lo hago con conocimiento de causa. Lo que hago es recordar a Alejandro aquel conflicto, sobre todo en el primer gobierno del señor Piñera, el conflicto aquel con la Contraloría, en donde el Tribunal Constitucional de Chile no llevó a juicio, pero prácticamente le hizo una encerrona importante al Contralor. Quedó demostrado absolutamente que él no estaba capacitado para ejercer la Contraloría General de la República de Chile, y sin embargo el premio que le dan no es la obligación de que se retire, porque en un país decente él tenía que retirarse de la Contraloría, tenían que nombrar a otro Contralor, las autoridades y el Congreso. Pues no, lo premian dejándolo y al mismo tiempo ampliando. Prácticamente lo que hizo fue, después de esto, ampliar la influencia y el peso hacia toma de decisiones que no eran correctas. Y esto lo estaba mirando la población. Entonces, es más complejo el asunto de Chile. Cada vez que cometamos estos errores, Alejandro, que estemos en el gobierno, miembros que dicen encarnar la democracia liberal, y cometamos este tipo de errores, vamos a retroceder y vamos a dejar, a partir de nuestros errores, vamos a dejar unas brechas abiertas para que las organizaciones del Foro de Sao Paulo en esos países avancen, nos hagan retroceder. Yo creo que ese es el elemento que debemos tener presente. Cuando hablamos ahora del Foro de Madrid, no solamente tener un enunciado que los enfrente, es que como podemos ejercer gobierno, es decir, si nos nucleamos, podemos ejercer gobierno en algunos países, debe de estar absolutamente claro el principio doctrinario de lo que significa la democracia liberal y el principio doctrinario de lo que significa implementar las medidas económicas de una democracia liberal para cerrar el paso precisamente al foro, porque mientras no hagamos eso, ellos siempre van a tener las banderas, que son banderas que seducen mucho a la gente, la igualdad, la justicia social, y todas estas banderas son susceptibles de ser tomadas y oídas por las personas cuando las personas no son atendidas en sus demandas y no fueran atendidas por nosotros. Bueno, ya para ir terminando, sí, coincido con todo lo que usted dice, y es importante recordar a un filósofo colombiano llamado Nicolás Gómez Dávila. Él dice que, decía, ¿no? en sus escritos, que la izquierda muchas veces hace buen diagnóstico del problema. Lo grave es el resultado de las prácticas que estas curas generan. Entonces, creo que sí hay unas demandas sociales emergentes que no se han cumplido por muchos factores, especialmente yo enfoco dos: el exceso de burocracia y el exceso de corrupción, aunque las dos van de la mano, la corrupción y la burocracia van de la mano. Mientras no tengamos gobiernos más pequeños y donde no haya donde robar, donde no haya posibilidad de que, con una buena Contraloría, obviamente, y una justicia muy bien preparada. Es por eso, profesor Javier, para que dé ya un mensaje para ir culminando este coloquio de mosqueteros. Bueno, no, Alejandro, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, y mientras te oía, estaba recordando unas reflexiones del presidente Ronald Reagan que yo estoy usando ahora en el próximo programa Moral y Luces de la semana entrante, que ya hoy grabamos, ¿no? Es decir, el Estado, esos estados, es decir, ¿quién manda? ¿Quién manda realmente? Es decir, ¿el Estado es el que le debe decir a la nación por dónde ir, o es la nación la que debe decirle al Estado por dónde ir? Él hace esa reflexión usando la palabra como empieza la Constitución norteamericana desde un principio. Nosotros, el pueblo, y a partir de allí nosotros, el pueblo, va y dice las cosas que tiene que decir. El significado simbólico de nosotros, el pueblo, es que
El pueblo, si los ciudadanos son los que deben manejar y el Estado es el coche. Entonces los ciudadanos son los que deciden manejando ese carro por dónde se va, cuál es la ruta a seguir, cuál es la velocidad, a qué velocidad se hacen las cosas. Y entonces, en cambio, nosotros no hemos hecho esto. Lo que nos ha ocurrido a nosotros en toda América Latina ha sido al revés. Es decir, a los ciudadanos, el Estado le ha dicho a los ciudadanos qué se hace, cómo se hacen y a qué velocidad se hace. ¿Por qué? Porque son estados omnipotentes. Y de ahí nace, por su omnipotencia, esa enorme burocracia de la que tú estás hablando. Son burocracias mamotréticas, terminan consumiendo todos los presupuestos, una parte, la otra parte se la roban y por supuesto a partir de allí nacen la insatisfacción de las demandas. Han sido muy populistas, que prometen muchas cosas, hasta las que no se puedan cumplir, pero algunas que incluso si se pudieran cumplir, dejan de cumplirse, es porque prefieren robarse los dineros y no darle satisfacción a las demandas de calidad de vida, fundamentalmente de las masas americanas. Por tanto, entonces siempre va a ser un peligro mientras no pongamos coto a esto. Es decir, es un trabajo doble. Es ganar la batalla política en la conciencia de las masas americanas por la reducción de los estados y por hacer las reformas. Y al mismo tiempo, el asunto no solamente es hacer las reformas, es crear las instituciones adecuadas que permitan hacer las transformaciones económicas para la visión económica. Es decir, el Estado tiene que dejar de ser propietario en América Latina. En toda América Latina los estados son propietarios de todo. Entonces, ¿quién lleva la tarea? ¿Quién debe llevar la tarea de construcción de riqueza? ¿El Estado o los ciudadanos? Nosotros queremos que los ciudadanos, y de allí la defensa a ultranza que hacemos de la propiedad privada y de los derechos de propiedad y de contrato, porque precisamente si ganamos esa batalla con un Estado pequeño y una defensa a ultranza de los derechos de propiedad, lo cual supone un férreo fortalecimiento del concepto de justicia, de las instituciones de justicia, habremos avanzado en gran medida, Alejandro. Habremos avanzado entonces y nos habremos quitado de encima esta amenaza de los socialistas, de los comunistas, y que viven precisamente de nuestros errores, y en donde el principal de nuestros errores es precisamente que nos fascina, nos encanta construir, en vez de naciones, como planteaba el doctor Arturo Uslar Pietri, nos encanta es dedicarnos a construir estados que somos nosotros, entonces la propia clase política la que los dirige, y deriva de allí los grandes privilegios de corruptela y las grandes ventajas de corruptela que prevalentemente usufructan esta clase política corrupta que dirige los gobiernos en América Latina. Bueno, profesor, un placer. Muchas gracias por este breve tiempo. Y bueno, Gracias a ti, Alejandro. esperemos su pronto retorno a Venezuela. Dios quiera. Estoy Amén. desesperado por regresar. Es una situación bien terrible, pero Dios quiera que sea pronto, que podamos regresar en todas las condiciones, no solamente respecto al COVID, sino también respecto a las condiciones políticas y las ventajas políticas de nuestro país. Un saludo.